al eléctrico. Y había... Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Espera un momentito, Estoy aquí queriendo arreglar algo, pero se me complicó. A ver, déjenme ver en qué me está fallando. Ya puse a grabar, ¿verdad? Ya. Sí. Ok, vamos a pasarle Sí, lista, entonces. Profe, no sé su pantalla. ¿No se ve? Bueno, al menos yo no Yo sí la veo. Déjame saber. Vamos a meterle rápido. Miren, no sé si les comenté, cuando estén teniendo problemas con la conexión, si les es posible, conéctense directos al módem con un cable y van a dejar de batallar.
Bueno, ese es un consejo ahí, si pueden, ¿verdad? Bueno, les voy a pasar lista. ¿Quién fue el que se salió? Creo que fue Cervantes. Yo probé, pero ya me metí. Ok, Ya entonces, puedo ver la pantalla. muy bien. Máquinas eléctricas, Alejo. Cabrera, Campos, Castillo, Sedano, Cervantes, Talvino, Díaz, Herrera, García, Hernández, Diego, Pérez, Piñeras, Ramírez, Rocha, Santos Cuy, Siqueiros, Suárez, Tomate. Bueno, el último día de clases, que fue el jueves, quedamos aquí, vamos a resolver otro problema, ¿va? Sí. Si lo anotaron todos, que yo era este, ¿va? Si lo anotaron. No, no lo anotamos, nomás me lo puse así rápido. Bueno, entonces, pues, a ver, déjenme ver qué pasó. Es que se me desacomodó todo el documento. A ver, pues anótenlo. Ahí está, anótenlo. Bueno, anoten primero lo que es lo siguiente, ¿no? Dice, la siguiente figura muestra un núcleo ferromagnético cuya longitud media es de 40 centímetros. Hay un pequeño entrehierro de 0.5 centímetros en la estructura del núcleo. O sea, al decirle ese pequeño entrehierro es que tiene una pequeña abertura, pues, ¿no? Dice, la sección transversal del núcleo es de 12 centímetros cuadrados. Ya no la está dando, ¿no? La área, ¿se acuerdan? La permeabilidad relativa del núcleo es de 4000 y la bobina de alambre en el núcleo tiene 400 vueltas. Suponga que el efecto marginal en el entrehierro incrementa la sección transversal efectiva del entrehierro en un 5%. Dada esta información, hay que encontrar, inciso A, la reluctancia total del camino del flujo, hierro más entrehierro. Inciso B, la corriente requerida para producir una densidad de flujo de 0.5 T en el entrehierro. Cuando terminen de anotarlo me avisan, por favor.
Bueno, Díaz dice que ya está listo los demás. Yo estoy dibujando la figura, pero el problema ya lo apunté. No, pues es que por eso les quería decir si bajaba un poquito para que notaran la figura. Pero no sé si los demás ya terminaron el texto. Ah, sí, ya también estoy dibujando la figura. Bueno, ahí la tienen completa. ¿A poco les gusta el fútbol? Poquito nomás. Yo pensé que ustedes, los jóvenes, ya no miraban ese tipo de cosas. ¿A usted no le gusta o qué? Ese espectáculo de abrutamiento. No, yo no. ¿Qué le gusta ver, profe? ¿Qué me gusta ver? Pues lo que es consumo de, ¿cómo se puede decir? De entretenimiento visual. La mayoría de las cosas, pues me pongo a ver cosas que se hacen de fabricación, cosas nuevas que están saliendo. Y lo que es entretenimiento ya normal, pues básicamente me gusta la ciencia ficción. Ustedes se han puesto a investigar, por ejemplo, de los jugadores, sobre todo de la selección, ¿no? De que supuestamente son de la selección nacional y bla, bla, bla. Yo jugué con la universidad, bueno, desde la primaria estuve activo en el deporte. Con eso les digo todo. Y aquí cuando estudié en la universidad, pues estuve en la selección de la universidad, ¿no? Estaba jugando voleibol con la universidad y me tocó, pues, básicamente, pues ver ¿cómo se podría decir? Una situación que la verdad la mayoría de las personas no visualizan, ¿no? Por ejemplo, las eliminatorias que se hacen a niveles a nivel lo que se llama, ¿cómo se llama? Municipal, o sea, las eliminatorias que se dan a nivel estatal y luego vienen eliminatorias regionales por estados y luego ya vienen las eliminatorias nacionales. No sé si sepan ustedes, ¿no? Pero supuestamente esas eliminatorias se hacen pues para escoger a los mejores jugadores de cada disciplina. ¿Sí sabían eso? Simón. Sí. Y ustedes, bueno, los que les gusta el fútbol, ¿no? ¿Saben de dónde salen los seleccionados nacionales?
Pues muchos ni estudian, ¿no? No estamos hablando que ni estudian. Muchos ni siquiera salieron jamás de una eliminatoria de ese tipo. Es más, la mayoría, si no es por decir que todos, ninguno salió de esas eliminatorias. Entonces, ¿qué creen de qué clase de futbolistas están yendo a representar al país? O los que están jugando en esos equipos que mencionan ahí, pues. Puro palanqueado, ¿no? Exacto, puro inservible, que ustedes están idolatrando. Los verdaderos jugadores, los que de verdad juegan al fútbol, que son buenos jugadores, que tienen ese talento, no están en ninguno de esos equipos y jamás ha ido a un mundial, ¿cómo se podría decir? A unos Juegos Olímpicos, a eliminatorias de nivel internacional, ninguno. Y conozco a varios de aquí, Baja California. Me tocó, les digo, convivir con mucha gente de ese tipo. Les digo la anécdota que me pasó a mí, pues básicamente dos de mis compañeros de equipo que jugaban voleibol de salón con nosotros, ganaron el Nacional de Voleibol de Playa cuando fue las Olimpiadas de Australia. No sé si les tocó a ustedes o estaban muy chiquitos. Si recuerdan esa parte, ¿no? Pues nosotros pensábamos que ellos eran los que iban a ir a representar a México en el voleibol de playa. ¿Y cuál fue la sorpresa? Aparecieron dos chancos que jamás habíamos visto nosotros en nuestra vida, en ninguna competencia. ¿Qué creen que pasó con esas personas? Nadie se imagina. Pues hicieron el ridículo a las Olimpiadas, ¿no? ¿Por qué? Porque no tenían el nivel. Y pues así es como nos representan en muchos de los deportes, ¿no? No sé si se fijaron ahora en las Olimpiadas de los Paralímpicos. ¿Alguien las vio? ¿Alguien se enteró? Yo sí, profe. ¿Vieron la diferencia que hay en cuanto a los atletas que participan, que supuestamente están sanos, contra personas que les falta alguna capacidad o, como les dicen ahora, que tienen capacidades diferentes? Sí, trajeron muchas medallas. ¿Por qué creen? Ahí está la gran diferencia. Ahí sí van los que se preparan. En las otras no, van puros amigos o, como dijeron ahí, palanqueados, ¿no? Puros compitas de los de arriba que se van a pasear nomás, ¿no? Que dijeron, fuimos a una olimpiada, pues sí, pero fuiste a hacer el ridículo, nos dejaste en ridículo a todos. Eso es lo que nos está representando en muchos de los deportes y que sobre todo se consume de esa manera, ¿no? Así a nivel masivo. Yo creo que ustedes se endiosan con ese tipo de cosas que la verdad pues deberían de escarbarle poquito para que se den cuenta de lo que está pasando, ¿no? Bueno, después de una charla que estuvo muy, pero muy afuera del tema, ¿ya terminaron de anotar? Yo sí. ¿Y los demás? Ya casi, ya. Falta poco. Bueno, espero no haber tocado cuerdas sensibles y haber ofendido a nadie, ¿eh? Porque es un punto de vista nada más. Aquí nada más, cuando nosotros escuchemos hablar de entrehierro, acuérdense que va a ser siempre una abertura, ¿no? Un espacio libre. A eso se le conoce como entrehierro, porque va a ser muy común que lo vean aquí, lo que es sobre todo en máquinas eléctricas, ¿no? Porque existen en todas, tanto en transformadores como en motores, como en lo que vienen siendo los generadores también, ¿no? Y las otras más. Ya estoy. Bueno, entonces ya tenemos nosotros aquí preparada nuestro dibujo, ¿no? Ya sabemos cuántas vueltas tiene el núcleo de alambre. Sabemos básicamente pues, sus dimensiones. Ya nos están dando la longitud intermedia, la LN. Nos están dando también el área transversal, 12 centímetros cuadrados.
y nos están dando la separación de lo que se le conoce como entrehierro, que es 0.5 centímetros. ¿De acuerdo? Entonces, aludiendo a esto, bueno, vamos a poner aquí. Y aludiendo a esto que está aquí al principio, que nos están pidiendo, dice, ¿cuál es la reluctancia total del camino del flujo? O sea, el flujo magnético, ¿no? O sea, nos están diciendo cuál es la reluctancia del núcleo y aparte de ese hueco que está ahí que se le llama entrehierro. ¿Cómo podríamos llegar a esa parte de la solución? ¿No? Déjenme arreglar eso mientras se me movió mucho el documento. Es que cambié algunas imágenes. Y se me movió un montón. ¿Cómo le podríamos hacer para resolver esa pregunta? Aquí está también. La reluctancia de las dos partes. Es encontrar la reluctancia de las dos partes. ¿Quién habló, Danilo? Sí. ¿Cómo la ven los demás? Yo también estaba pensando lo mismo. Encontrar la reluctancia de las dos partes. ¿Y los demás qué dicen? Pero ¿cómo se sacaría el área transversal del entrehierro? Si Pues es la estaría misma. abierto. El área transversal del entrehierro son 12 centímetros cuadrados. Ok. Es la misma, ¿no? O se hace más grande el entrehierro. Ustedes ahí cómo lo ven. ¿Crece el área transversal del entrehierro? El del hueco es la misma, ¿no? Bueno, entonces para hacer eso primero tenemos de trazar el circuito equivalente, ¿no? No es que déjenme cambiar este. Dejen poner uno que se vea un poquito más bonito. De hecho, lo estoy sacando de la quinta edición del Chatman, ¿no? Donde sacamos este problema. Entonces lo vamos a poner, ustedes vayanlo dibujando para ver cómo queda, ¿no? Ahorita ya se los voy a poner aquí ya una imagen que viene en el libro, ¿no? Claro está, para no dibujarlo. Pero si ustedes están trabajando en sus cuadernos, pues pueden dibujar fácilmente esto, ¿ah? Bueno, aquí le damos... Aquí, bueno, aquí, vamos a ponerlo aquí. La torre, ¿dónde se fue? Ok. Aquí vamos a ver. Y aquí vamos a parar esta imagen. Y aquí nada más le vamos a poner solución. Solución, ahí está. Entonces ahí como estuvo comentando su compañero, ¿no? Vamos a primero, voy a hacer un poquito más chiquita esta imagen para que quepa todo aquí arriba. Algo así. Primero lo que vamos a hacer es calcular las reluctancias de cada uno de las partes, ¿no? Entonces, como podemos ver, vamos a tener dos reluctancias. ¿Estamos de acuerdo? Según la figura que tenemos aquí. ¿Sí? Sí. Ok, la reluctancia N, como dice ahí, va a ser la reluctancia del núcleo. O sea, básicamente va a ser de toda esta parte, ¿no? Vamos a marcarlo. Va a ser básicamente de toda esta parte. O sea, de todo donde tengamos el núcleo que es sólido, ¿no? Esa va a ser la Rn. Y la ¿cómo le llamó el texto? La Ra
va a ser la del entrehierro, esta parte que está aquí. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, ya que tenemos nosotros el flujo magnético, ahora pues hay que también tomar en cuenta si el flujo tiene la dirección correcta. ¿Está en la dirección correcta el flujo? Sí. Sí, ¿no? Porque nos dice que la regla de la mano derecha empezamos a embobinar lo que es el alambre, empuñando lo que viene siendo el núcleo desde la parte que nos muestra la figura hacia adentro, ¿no? Entonces el dedo pulgar nos quedaría hacia arriba, nos daría la dirección del flujo. ¿De acuerdo? Entonces hasta ahorita nosotros ya tenemos establecida la dirección del flujo y tenemos las dos reluctancias que necesitamos calcular, la del núcleo y la del entrehierro, que le llamamos Rn y Ra. A ver, déjenme traducir entrehierro para darle la explicación a esa A. ¿Por qué le pusieron A? Vamos a ver qué significa entrehierro en inglés. Ah, sí, por eso le pusieron A, porque en inglés se traduce como air gap. Entonces por eso le pusieron RA, ¿ok? Ahí está la explicación de por qué los gringos le llamaron RA, porque viene de air gap, ¿no? De lo que viene siendo pues un espacio de aire, ¿no? Ok, hasta aquí alguna pregunta, algún comentario. Bueno, entonces vamos a lo que viene siendo a obtener las reluctancias. Nomás que aquí va a ser la del núcleo, va a ser N. Reluctancia del núcleo. Aquí vamos a cambiar alguna nomenclatura, ¿no? Entonces ahí como dice el texto, ¿no? Dice, para obtener la respuesta al inciso A, tendremos que obtener la reluctancia del núcleo y la del entrehierro. Aquí entre paréntesis las voy a mencionar nada más para aclararlas un poquito más. Vamos a ponerle la reluctancia del núcleo y la reluctancia del entrehierro. Que igual le podemos haber puesto otro nombre, ¿no? Pero vamos a seguir la nomenclatura de ese dibujo nada más, ¿no? Que sería RA. Y dado que están en serie, podemos ver que están en serie, pues ya las dibujamos, ¿no? Sí, porque nada más es una vuelta, entonces quiere decir que están en serie, no hay bifurcaciones, no hay ramas. Según nuestro circuito magnético, las sumaremos y de esta manera obtendremos la reluctancia total del camino del flujo. Y para esto pues vamos a aplicar esta formulita que nosotros ya veníamos manejando, ¿no? Donde aquí es RLN, ¿no? Que ya es la longitud del núcleo, ¿no? La longitud media del núcleo, por eso es LN, longitud media del núcleo. Entonces sabemos que la reluctancia es igual a la longitud media del núcleo entre la mu por la A, por el área, ¿no? Entonces, calculando la reluctancia del núcleo, entonces, ¿sabemos cuánto vale la LN? Sí. Sí. ¿Cuánto mide la LN? 40 centímetros. Entonces la convertimos a metros, ¿no? 0.4 metros. ¿De acuerdo? ¿Y sabemos cuánto vale la mu? Se calcula. La calculamos. ¿Cómo la vamos a calcular? Vamos a multiplicar la permeabilidad relativa por la permeabilidad del vacío. Así es. Entonces nosotros tenemos la permeabilidad relativa que es 4000 y la del vacío que es 4pi por 10 a la menos 7, ¿no? Aquí está. ¿De acuerdo? Y por último el área. ¿Tenemos el área? Sí. Nos dieron el área transversal que es de 12 centímetros cuadrados. 12 centímetros, hay que cambiarla a metros, así como dice Cabrera, ¿no? Entonces sería 0.0012 metros cuadrados. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿Me preguntas? Bueno, nosotros hasta aquí ahorita ya obtuvimos lo que fue la reluctancia del núcleo. Nos falta obtener la reluctancia del entrehierro. Esa la voy a poner ahí para que ustedes la saquen por participación, ¿no? Ahí está el chat, el que la ponga correctamente, pues le damos participación. Ya tenemos la reluctancia del núcleo, ya recordamos cómo calcularla después del fin de semana, entonces ahora ustedes calculen la de el entrehierro, que es la que nos falta para tenerla total, ¿no? Ya Cabrera puso un resultado, ¿no? Ahorita lo checamos. Acuérdense que deben de coincidir y deben de estar bien las unidades también, ¿eh? Y acuérdense de usar 4 dígitos después del punto. Aunque aquí yo nomás tengo .55. Déjenme ver si me siguió eso o nada más salieron esos 2 dígitos. Déjenme checarlo rápido. Primero para ponerlos. $55.96. Aquí $55.96. Cabrera, Díaz y Daniel. Déjenme terminar de corregir y ahorita revisamos sus resultados, ¿ok? Bueno, vamos a parar el chat, vamos a revisar los resultados. Ok, entonces, como mencionamos aquí, ¿no? Dice, para calcular la reluctancia de lo que viene siendo el entrehierro, tenemos que recordar que el efecto marginal en el entrehierro incrementa la sección transversal efectiva del mismo en un 5%. O sea, ¿qué quiere decir? Que el área crece 5%, ¿no? Ya me lo está diciendo ahí. Por lo que tenemos que agregarle a los 12 centímetros cuadrados los 0.6 centímetros que equivalen al 5%, perdón, de los 12 centímetros. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, por lo que el área total ya con el incremento ese 5% va a ser de 12.6 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces, otra vez, venimos aquí y sacamos la reluctancia del entrehierro, que le llamamos RA.
Entonces, en la parte de arriba, pues nosotros, ¿qué vamos a poner? Pues la longitud del entrehierro, que ¿cuánto daba? ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Era 0.05 centímetros, pero en metros es 0.005 metros. Ok, aquí ya la tenemos. Y abajo pues vamos a multiplicar lo que es la mu por lo que viene siendo el área de sección transversal, ¿no? Convertida a metro, ¿no? Como aquí nada más tenemos la pura mu del aire, pues nada más vamos a multiplicar esa, ¿no? Porque no tenemos otra, porque ahí existe puro aire, ¿no? Entonces, ya tomando en consideración esta parte, pues prácticamente vamos a tener lo siguiente, ¿no? Vamos a tener que nuestra reluctancia, pues básicamente fue de ¿cuánto? De 315.783.61 amperes vuelta, ¿no? Entonces nada más déjenme subrayarla. Porque no es el dato que me estaban pidiendo, ¿no? Me estaban pidiendo la reluctancia total del núcleo. Entonces ahí el primero que lo puso bien, dijimos que lo íbamos a dejar en modo científico, ¿ah? Cabrera puso 5.02 por 10 a la menos 3, lo que no es un número muy pequeño en comparación del que nos dio aquí, ¿no? Y este número, nada más déjenme corregirlo, porque yo tengo aquí en 2 dígitos nada más, ¿no? 1, 2. Y 4000 lo borramos. 6172 por... Y nada más déjame terminar de 00126. Ahí está. 6172. Nada más para corregir, para completar esta parte, ¿no? Bueno, ahí está, ¿no? Entonces, pues el valor que puso Cabrera está muy alejado de lo que debería ser, ¿no? El que puso Díaz Beltrán, pues también no coincide, ¿no? Da 82. Y el que puso Dagnino, pues tampoco coincide, ¿no? Dio 315,000 y la da 332,000. Me faltó el 5% del área. Lo dejé Ajá. en 0.12. Sí, y lo que es a Castillo, pues también no le dio el valor. Sí, Entonces, en vez de ponerle de la E transversal, puse del hierro magnético de 0.4. 0.4. ¿El área, dices tú? Sí, que en vez de ponerla del 0.05 centímetros, puse la de 40 centímetros de la longitud y por eso me salió tan grande el número. Ok, entonces si se fijan, por ejemplo, los que participaron, pues ya saben dónde se equivocaron, ¿verdad? Maestro, o sea que al valor de 12 centímetros se le tenía que sacar el 5% y sumárselo. Ajá, sí, porque aquí te está diciendo el problema. Vamos al problema, ¿no? El problema lo dice, ¿no? Aquí está, mira. Supóngase que el efecto marginal en el entrehierro incrementa la sección transversal efectiva del entrehierro en un 5%. Ahí está. O sea, quiere decir que el área de sección transversal, por estar así, de esta manera, o sea, de estar abierto, pues no tener núcleo aquí, esa área se incrementa un 5%. ¿Cuál es el área? Pues son 12 centímetros más el 5% de 12. Entonces calculamos el 5% de 12 y nos da, y lo tenemos, ¿no? Nos da 0.6 centímetros cuadrados, ¿no? Entonces se lo sumamos a los 12 y nos da 12.6 y eso lo convertimos a metros, ¿no? Que son 0.0126 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Sí, profe. Bueno, entonces aquí ya tenemos el valor de la reluctancia y redondeado, ¿no?
Pero acuérdense, nosotros vamos a usar el redondeado, no, nada más es un ejemplo para que otra vez veamos cómo se redondea, ¿no? Bueno, entonces ya nada más calculamos la reluctancia equivalente o la total, como le quieran llamar ustedes, ¿no? Profe, Entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a decir algo? sí, yo. Por ejemplo, en unos lo redondea a los cienes y en otros a los miles. Por ejemplo, ahí lo hubiera redondeado a 315.800, ¿no? Pero se fue hasta 316.000. Sí, como les digo, ¿no? Pues como el número está muy grande, ya no redondean aquí a cienes, ¿no? Redondean a miles. Pero igual, miren, para evitarnos esos problemas, yo nada más les muestro, no sé si les expliqué los términos de las resistencias que eran comerciales. No Sí, se los- sí me acuerdo que dijo que el valor de las resistencias vienen cerrados, aunque no es exacto, ¿no? Sí, por eso aquí, miren, lo que estaba comentando Danilo, dice, ¿por qué no redondeó a 315.800? Sí, Danilo. Sí. Entonces, a lo mejor para encontrar este valor de reluctancia va a estar un poco difícil. Por eso lo redondean a 316.000. A lo mejor este valor es más común. Comercialmente me refiero. A lo mejor lo tendrían que hacer específicamente, pues encontrar una reluctancia para ese núcleo de esta manera, ¿no? Y a lo mejor esta es una reluctancia más común, más comercial, por eso lo redondean de esa manera, ¿no? Entonces, esto ya es para propósitos de construcción, esta parte de aquí. Ya es cuando se hacen consideraciones de ingeniería. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces continuamos. Bueno, entonces dice, como se puede observar en este ejercicio, el entrehierro contribuye con la mayor cantidad de reluctancia. Se fijan, pues la reluctancia del entrehierro, si la comparamos contra la del núcleo, es un montón, es mucho más grande. O sea que aquí podemos comprobar que una abertura en el núcleo ofrece mayor resistencia que un núcleo que es continuo, que es cerrado, que no tiene espacios entre lo que viene siendo entre él. Entonces, aquí otra vez se demuestra lo de la resistencia que ofrece al flujo magnético un espacio abierto. Entonces, más o menos para que se imaginen o lo vislumbren, qué es lo que sucede o qué es lo que ya sucedería, por ejemplo, en un motor o en un generador, que forzosamente se tiene que tener ese entrehierro entre el estator y el rotor. Que ahorita a lo mejor no lo tienen muy presente, pero más adelante vamos a ver un ejercicio de esos y van a ver por qué es lo que pasa, ¿no? Y no solo se tiene uno, ¿no? Se tienen dos. Y dependiendo cómo esté formado lo que es el estator, pues se tienen hasta más de dos, ¿no? Entonces, esos entrehierros, pues quieran o no, desfavorecen el flujo magnético, ¿no? Y a eso pues se le resta también lo que viene siendo eficiencia al motor o generador, ¿no? Bueno, entonces continuamos, ¿no? Dice, como se puede observar en este ejercicio, el entrehierro contribuye con una mayor cantidad de reluctancia a pesar de que su longitud es 800 veces menor que la del núcleo. O sea, es bien pequeñita, ¿no? Pero esa pequeña abertura ofrece mucha resistencia, ¿no? Ahora que tenemos la reluctancia del núcleo, que se llama Rn, y del entrehierro, que se llama Ra, podemos proceder a obtener la reluctancia total que se nos solicita en el problema, ¿no? Entonces, podemos decir que la reluctancia equivalente o total, como la quieran llamar, pues es igual a Rc más Ra. ¿De acuerdo? Rn, perdón. Rn. Y aquí nada más voy a hacer un reacomodo, porque ya está ocupando mucho espacio esto. Nada más así, ¿no? Entonces tenemos el valor de Rn, que fueron 66.300, que aquí vamos a corregir ese valor, vamos a ponerlo el valor exacto que nos dio matemáticamente. Y lo que viene siendo también el del entrehierro, ¿no?
Ya no ocupo. Entonces, ¿cuánto nos daría lo que viene siendo la reluctancia equivalente? Con esos dos valores. Pues tenemos que sumar este más este nada más, ¿no? Lo que nos da una reluctancia total de 382,098. 098.1768 ampere Weber sobre vuelta. Ahora sí, este dato sí no lo pedían, así que lo encerramos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, un comentario? Sin comentarios. Sin comentarios, muy bien, entonces continuamos, ¿no? Nos falta calcular el inciso B hasta donde recuerdo, ¿verdad? Ya es hora. Pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces, para mañana lo contestamos. Si pueden, háganlo ustedes. Sería lo ideal. Dice que vamos a calcular ahora la corriente que requiere pasar por esa bobina. O sea, está ahí para que se produzca un flujo o una densidad de flujo de 0.5 T en el entrehierro. Entonces hay que calcular cuánta corriente yo necesito para que esa B produzca una densidad de flujo de 0.5 T o para que B sea igual a 0.5 T. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces nos miraríamos mañana si no tienen ninguna pregunta.